Hola, muy buenos días. Mi nombre es Máximo Frangopoulos, soy investigador de la Universidad de Magallanes, del Centro de Investigación Gaia Antártica, el CIGA, y también investigador asociado del CHIC, del Cape Horn International Center, que es el Centro Internacional Cabo de Hornos, y también del Instituto Milenio Base. Soy investigador dedicado al estudio de las floraciones algales nocivas, ¿cierto? La oceanografía biológica, pero fundamentalmente estudio lo que nosotros conocemos comúnmente como mareas rojas. Avancemos caminando para seguir hablando acerca de estas floraciones algales, Sí. ¿cierto? Así se les llama exactamente, floraciones algales nocivas. Nocivas. Sí. ¿Nos puedes explicar en qué consiste cada uno de esos conceptos? Sí, lo que ¿Qué pasa se refiere es que, con floraciones? Mira, floraciones se refiere fundamentalmente a una proliferación o a un crecimiento, no sé si llamarlo espontáneo, pero sí es como un crecimiento muy explosivo que tienen las microalgas en ciertos momentos del año. Fundamentalmente en esta época, a finales del verano, principios del otoño, ocurre como el pico de crecimiento, el segundo, pero el más potente es el de primavera, en septiembre. En realidad hay que entender, o la gente puede, digamos, entender de que las algas son igual que las plantas que están en tierra, y en este caso las macroalgas podrían ser como los árboles y las microalgas podrían ser como el pasto. Entonces es exactamente lo mismo, la gran parte de ellas son fotosintéticas, necesitan de la energía luminosa, ¿cierto? La energía que proviene del sol para poder crecer y poder reproducirse, pero muchas veces lo que ocurre es que, dadas ciertas condiciones ambientales, estas algas se reproducen más de la cuenta, se dividen mucho más estas microalgas y producen lo que nosotros conocemos como una floración o una proliferación, o incluso normalmente como una marea roja, cuando el crecimiento es muy masivo y crecen tanto que pueden llegar a cambiar el color de las aguas, pero no siempre son rojas. ¿Eso es lo que las hace nocivas? No la nocivas. masividad de su crecimiento. Sí, en parte. Sí, en parte sí, porque el nociva no significa que sea tóxico, sino que simplemente que pueda producir algún tipo de perjuicio a algún organismo del ecosistema marino, de los ecosistemas costeros o al propio ser humano. Nociva se les llama porque igual cuando crecen muchas veces, cuando estas algas tienen un ciclo, duran más o menos un mes, su ciclo de vida, crecen muy rápido, llegan a una fase estacionaria en que la población no crece más y después decaen y se mueren. Y muchas veces cuando decaen, cuando se están muriendo las algas que forman una proliferación masiva, agotan todo el oxígeno que está disponible. Entonces, por esa razón pueden matar a otros organismos porque no hay oxígeno, claro, que necesitan el oxígeno y que están, coexistiendo con ellos en un lugar determinado, digamos, del borde costero o del mar. Pero también muchas veces crecen mucho y por efecto mecánico le producen un taponamiento, por ejemplo, a los peces, a las branquias, y también los pueden dañar y los pueden matar. Eso es por temas nocivos fundamentalmente, pero también hay algunas que producen toxinas y que las toxinas pueden afectar obviamente a toda la cadena trófica marina, incluido el hombre, o algunas que son específicas de los peces y que se les llaman ictiotóxicas. Sabemos que ictio significa pez. No me recuerdo si es griego o en latín, y griego, sí, pensemos que es griego, y atacan, o son toxinas que son específicas y que atacan solamente a los peces, por ejemplo, y les causan mortalidades masivas como la que hemos visto en algunas regiones que están al sur digamos, no tan austral como nosotros, pero sí en la zona de los lagos, de la región de los lagos y la región de los lagos fundamentalmente, donde han ocurrido algunas mortalidades masivas de peces, sobre todo en lugares, en centros de cultivo de salmonio, claro. Fundamentalmente. O sea, lo más grave es el tema para, digamos, el ser humano, el tema de la toxicidad. Exactamente. Ya, ¿y por qué hay algunas que tienen toxinas? ¿Son determinadas algas las que la tienen o cualquier alga puede tener toxinas? Qué buena pregunta. Mira, hay dos grandes grupos de microalgas. Uno son las diatomeas, que son las más comunes, que son las algas que son todas microscópicas, para que la gente que después vea esta nota entienda un poco. Estamos hablando de algas que van desde más o menos las 10 micras a los
500 micras. Aquí estamos hablando... Invisibles al ojo humano. Invisibles al ojo humano, 500 micras, medio milímetro, y estamos hablando de algunas que pueden ir desde las 10 micras, que son uno partido por 100, por decirlo así, un milímetro, son muy, muy pequeñas, se identifican solo viéndolas a través del microscopio. Y los dos grandes grupos, como te decía, son las diatomeas y los dinoflagelados. El grupo que abarca la mayor cantidad de especies tóxicas son los dinoflagelados, pero también hay diatomeas muy pocas que son capaces de producir toxinas. Mira, hay como... Pero, yo perdón, te diría... ¿producen toxinas solo cuando se masifican? No, siempre son tóxicas. Siempre son tóxicas. Sí, lo que ya. pasa es que, mira, hay como 10.000 especies de fitoplancton. 10.000 especies identificadas de distintas especies de fitoplancton, de cianobacterias, de diatomeas, digamos, en general, de dinoflagelados. Y de esas 10.000, incluyendo las cianobacterias, que no son microalgas, pero es una simbiosis entre un alga más un líquen, cianobacteria, digamos, ¿Ya? o cianofisias, como le llamaban antes las algas verdes azules. Si las incluimos a ellas, alrededor de 300 son nocivas. Y de esas 300, unas 90 son tóxicas. Son tóxicas. Y no es mucho, pero cada vez están apareciendo más. O sea, es lo que hasta el momento, digamos, el ser humano ha logrado identificar. Pero siempre están apareciendo toxinas nuevas, toxinas emergentes, especies nuevas que producen toxinas, incluso hasta géneros nuevos en la taxonomía, donde se van descubriendo, porque lógicamente con los avances que ha tenido el estudio sobre toda esta temática, ahora hay mucha más gente interesada, hay mucha mayor cantidad de investigadores que trabajan en este tema o en esta temática, pero también hay mejores herramientas científicas, y tanto instrumentales como de conocimiento, como para poder saber si es que están apareciendo en distintas partes del planeta especies también tóxicas. Pero son poquitas, y las toxinas que son, y me acuerdo de una nota que tú hiciste a una colega, ¿cierto?, de la universidad, que es María Cristina Furrianca, son metabolitos secundarios, igual que lo que ella mencionaba esa vez con los antioxidantes, por ejemplo, este tipo de compuestos, que en realidad... Del calafate. Del calafate, exactamente. Estos también son metabolitos secundarios, que el alga, ¿por qué produce? Muchas veces se pensaba que era por un mecanismo de defensa que había evolucionado, digamos, obviamente millones de años, para un poquito contrarrestar o evitar que se las coman a estas algas. Pero fundamentalmente ahora se sabe de que hay un gen que es el que está encargado de producir ciertos tipos de toxinas, al menos para las toxinas paralizantes, que son las que mayoritariamente tenemos aquí presentes en la región de Magallanes y que son las más complicadas, porque en el fondo son las que pueden producir la muerte. Sí. Pero en el caso de las otras toxinas, no se sabe muy bien si son metabolitos secundarios, como para contrarrestar un poco el efecto de la depredación, o simplemente los producen dentro de toda una serie de otros metabolitos que producen, también son capaces de sintetizar toxinas y simplemente las producen porque sí. Pero sí hay factores que hacen de que los organismos puedan producir mayor cantidad de toxinas o menor cantidad de toxinas, factores ambientales como concentración de nutrientes, efecto obviamente de los depredadores, si están amenazados. Estos bichitos, aunque sean súper simples, evolutivamente igual se estresan. Y por lo tanto producen mayor cantidad de toxinas cuando están estresados. Si tú le das si tienen poco alimento, también se estresan, etcétera, etcétera. O sea, que en el fondo son fotosintéticos. O sea, pero si hay poco nutriente en el medio, se estresan. Y eso también puede llevarlos a producir una mayor concentración de toxinas a nivel de la célula, de un individuo, digamos, de una microalga. Hay de distintas maneras. Por ejemplo, en los años en que yo estuve trabajando en el IFOP, que fue antes de hacer mi doctorado, obviamente el IFOP es la institución junto al Servicio de Salud a nivel del país, digamos, que están encargadas de realizar el programa de monitoreo de marea roja. Esto abarca las 3 regiones más australes, los lagos Aysén y Magallanes, y tienen un set completo de estaciones que ellos, por ejemplo, visitan mes a mes. Y en cada uno de estos puntos, que son más de 200, toman muestras, ¿cierto?, de las condiciones oceanográficas, de las condiciones climáticas, y también toman muestras, digamos, de agua, de la columna de agua, para saber cómo está, y de los moluscos, para saber si los mariscos están o no contaminados con algún tipo de toxina marina, y saber si están presentes o no, y en qué concentración y en qué abundancia las microalgas que producen fundamentalmente las toxinas. Se estudia todo, pero siempre el foco son las algas que son tóxicas.
Y esa es una fuente, digamos. Nosotros trabajamos muy de la mano del IFOP, pero también tenemos proyectos que nos permiten un poco hacer trabajo independiente y de repente enfocarnos en ciertos temas. En los últimos años en que he estado en la universidad, por ejemplo, en conjunto con la Universidad Austral, con el IFOP, con la Universidad de Concepción, hemos concursado a fuentes de financiamiento de la NID, ¿cierto? De la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y hemos tenido la fortuna de hacer 2 cruceros, uno en el área norte de la región de Magallanes, a bordo del buque oceanográfico Cabo de Horno, que es la principal plataforma de oceanografía con la que cuenta el país, y otro crucero a bordo del mismo buque, pero en el sector del Estrecho de Magallanes y del Canal Beagle. Eso es por otra parte. También hacemos los proyectos grandes con los que hemos tenido algunos investigadores la fortuna que estamos participando actualmente de ser parte de estos grupos de trabajo, como son el CHIC, ¿cierto? El Centro Internacional Cabo de Horno, y el proyecto Instituto Milenio Base, que es el CHIC es de la Universidad de Magallanes, en que yo soy investigador asociado y también soy investigador asociado del Instituto Milenio Base, que es de la Universidad de Chile, en donde hay otros colegas también del UMAC que participan. Son plataformas súper potentes que nos permiten, por ejemplo, poder tener financiamiento para expediciones oceanográficas y poder arrendar una embarcación que, como tú dices, es súper caro, y poder comprar equipamiento que nos permita conocer un poco qué es lo que está pasando en el océano con ciertas variables físico-químicas. Por ejemplo, gracias al CHIC pudimos comprar un CTD, que es un perfilador de agua de última generación y que nos permite conocer cómo está la estructura de la columna de agua desde la superficie hasta los 500 metros de profundidad, que es la capacidad máxima a la cual puede llegar este equipo, y podemos saber cómo está la temperatura, cómo está la salinidad, qué está pasando con la concentración de oxígeno, con la turbidez, con la concentración de clorofila, ¿cierto? Con la materia orgánica disuelta que hay en la columna de agua, si es mayor en la superficie o más abajo, etcétera, etcétera. Son equipos muy sofisticados, muy caros, pero que proyectos de esta envergadura, que por fin podemos decir de que la universidad los tiene, digamos, y es parte de ello, como institución principal, permiten el acceso y podemos hacer estos trabajos. También tenemos muchas redes de colaboración internacionales. Yo trabajo con muchos investigadores de Brasil, de España, de Argentina, nacionales, obviamente, de otras instituciones que trabajan en la temática, aparte del IFOP, como la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica del Norte, investigadores de Portugal que han venido también gracias a proyectos. Últimamente los proyectos nos han dado bastante recursos como para poder hacer crecer esta red y hacer crecer las colaboraciones nacionales e internacionales, y poder un poco abarcar otros aspectos que antes no habíamos abarcado dentro de esta misma temática. Yo creo que el trabajo colaborativo, asociativo en redes es fundamental en una temática como es el estudio de las floraciones de algas nocivas, porque también te permite comparar. Claro, porque es un problema pasando. global, Sí, no es solamente un fenómeno global, fenómeno. que a nosotros nos afecta Claro. bastante, pero a nivel global, si tú miras los mapas de distribución de especies, por ejemplo, que producen mareas rojas, están en todas partes, son súper cosmopolitas y se adaptan a todos los ambientes. Estas microalgas hacemos mucho estudio de laboratorio igual nosotros, de hacer cultivos que le llamamos, que en el fondo es cuando tú tomas la muestra del alga viva, antes, porque normalmente las algas cuando las analizamos están muertas, están fijas. Tú utilizas un fijador que puede ser alcohol o formalina y trabajas con las muestras fijas, pero muchas veces traemos muestras vivas. ¿Para qué? Para ponerlas a crecer en condiciones de laboratorio y estudiar un poco mejor lo que se conoce como la autoecología, en el fondo. ¿Qué es lo que está pasando con esta alga a nivel celular, a nivel fisiológico, a nivel metabólico? ¿Cómo crece? ¿Cuánto crece? ¿Crece más con mayores concentraciones de nutrientes? ¿Con menores concentraciones se vuelve más tóxica? Un tema súper relevante y que me entusiasma mucho es que estamos analizando un poco qué es lo que va a pasar con estas algas que producen toxinas en condiciones de acidificación y de cambio climático, de acidificación de los océanos y de cambio climático. O sea, si se van a poner más tóxicas, si van a crecer más rápido, porque hay varios estudios a nivel mundial que indicarían de que este escenario de cambio global que tenemos ahora va a ser muy favorable para que estas algas estén más tiempo presentes en el agua. Si antes la ventana era, por ejemplo, no sé, primavera-verano, ahora esa ventana podría ampliarse a primavera, verano, otoño, incluso invierno. Y si cambian las condiciones, por ejemplo, si nuestros océanos se vuelven un poquito más cálidos, y las algas podrían estar presentes casi siempre, con lo cual no son los escenarios que se presumen, digamos, no son muy óptimos, porque si crecen más en condiciones de cambio global,
podríamos a futuro a lo mejor tener muchos problemas con las cosechas de marisco y ese tipo de cosas, porque podrían estar contaminados a lo mejor durante más tiempo y con mayor cantidad de toxinas, si es que estas algas logran salir favorecidas en estos escenarios de cambio global como se presume. Las algas, digamos, las microalgas, tengo entendido que empezaron a hacerse como bien interesantes para el hombre una vez que el ser humano en realidad descubrió e inventó el microscopio, que fue lo que en el fondo ayudó un poco a descubrir todo este microcosmos que existía y que era muy invisible a ojos del ser humano en el momento antes de que descubriera el microscopio, que lo inventara, digamos. Pero yo creo que en el fondo es interesante porque también las algas en el fondo son las que sostienen todos los ecosistemas marinos. O sea, hay que pensar de que estas microalgas son el sostén y son los productores primarios, o sea, son los que captan la energía solar y en el fondo a partir de ellos esa energía solar se transmite en el fondo hacia todos los otros eslabones de la cadena trófica, porque las algas sirven de alimento a los bivalvos, les sirve de alimento a las larvas de peces y a las larvas de todos los otros organismos que a su vez son consumidos por los peces son consumidos por las aves. ¿A eso te refieres, claro, con cadena trófica? Con la cadena trófica. A toda la cadena alimenticia marina en el fondo son el soporte fundamental y que sustenta toda la vida que existe en los océanos. Entonces es fundamental estudiar y saber por qué son tóxicas, qué es lo que producen, qué es lo que pasa en el fondo, por qué, digamos, se sintetizan estas toxinas. Y también tiene que ver un poco porque en algún momento tiene que haber empezado a morir gente por el consumo de marisco. Entonces también de ahí viene la pregunta, ¿por qué aparecieron estas algas tóxicas? ¿Desde qué momento? ¿Desde cuándo vienen las primeras... los primeros casos? Los primeros casos, por ejemplo. ¿Y tú ya tienes alguna información de eso que me comentaste? Sí, mira, por ejemplo, nosotros ahora vamos a sacar un volumen especial en una revista de uno de los proyectos del cual te hablaba anteriormente, que pudimos sacar varias publicaciones asociadas al tema, pero en el prólogo justamente nosotros vamos a contar un poco cómo partió el tema. Aquí en Magallanes el primer caso ocurrió el año... digamos, vamos a hablar de los temas oficiales primero y después me voy a pasar a lo extraoficial. Justamente ahora se cumplieron 50 años desde que ocurrieron los primeros casos de intoxicación y lamentablemente de fallecimiento en octubre del año 72. No sé si no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue el 23 de octubre. Llegaron 3 pescadores fallecidos aquí al puerto y andaban en la faena de la centolla en esos momentos y sabían de que habían fallecido después de que empezaron a manifestar síntomas por consumo de marisco, de cholga en este caso. Las cholgas las habían sacado de Bahía Bell o Bahía Campana, que está como al suroeste del estrecho de Magallanes, en el fondo después de Froward, yendo hacia la boca occidental. Es una de las islas, no me acuerdo si es Isla Santa Inés o no, donde está la bahía. Y en ese momento la Universidad de Magallanes estaba el Instituto de la Patagonia, pero todavía no pertenecía a la Universidad de Magallanes. Y en el Instituto de la Patagonia trabajaba el Ítalo Campodónico y Leonardo Guzmán, que fueron profesores míos cuando estudié biología, ¿cierto? Los dos. Ítalo Campodónico ya está jubilado y Leonardo Guzmán todavía está activo. De hecho, él es el director de la División de Acuicultura ANIFOP en Puerto Montt y sigue trabajando en la temática de las mareas rojas. Y ellos fueron los que después de muchas semanas de exhaustivo análisis pudieron concluir de que la muerte de estos 3 pescadores, con ayuda de otros investigadores nacionales también, había sido obviamente por intoxicación por consumo de mariscos que estaban contaminados con una toxina paralizante. En ese momento esa toxina, fue la primera vez que se detectó la presencia de las toxinas paralizantes en Chile, la primera vez que hubo fallecidos oficiales, y se detectó cuál era la fuente primaria, que en este caso era la microalga, que en esa época se llamaba Gonjaulax catenella. Ese era el nombre científico de esta microalga. Ahora los que conocen más un poco de este tema saben de que esta microalga se llama Alexandrium catenella, ahí por un tema de los científicos que siempre se enrollan mucho con la taxonomía, pasó a tener otro nombre y el apellido se mantuvo, pero el nombre, digamos, se cambió. Y ellos fueron los que el año 72 descubrieron y después, estos eventos se hicieron un poquito recurrentes, el año 81, el año 89 y a partir del año 91 en adelante ya han sido permanentes en la región de Magallanes
y se han ido expandiéndose al norte, primero en la región de Aysén y también ahora último en la región de los lagos, aunque la toxina la tenemos presente hasta la región del Biobío, o sea, desde el Biobío prácticamente hasta Magallanes tenemos esta toxina paralizante. ¿Cuánta gente ha muerto, por ejemplo? 38 personas. 38 personas. Sí, uno podría pensar, oye, ¿En no, un Magallanes? número tan alto. No, No. 38 en el país, en Magallanes 23. Pero lo bueno es que en Magallanes desde el año 2002 no muere nadie. Ah. Y más de 500 intoxicados. Pero la parte extraoficial, y si rebobinamos un poco más atrás, dice de que, por ejemplo, hay un libro muy interesante que escribió el fallecido escritor José Perich, Ya. regional, que se llama Extinción Indígena en la Patagonia, y él menciona que hubo un naufragio a finales del siglo XIX al frente de la isla Navarino, de un buque italiano, creo que fue en 1894. Y en ese naufragio menciona de que los pasajeros que se salvaron y que llegaron nadando a la orilla se encontraron con un evento muy desolador porque encontraron un campamento aborigen, Yámanas o Yaganes, ¿cierto? Y en ese momento, cuando ellos lo encontraron, vieron de que habían fallecido todas las personas que estaban alrededor de una fogata, incluso las mascotas, que en este caso eran perros, y vieron de que habían, digamos, apilado restos como los que tenemos aquí de conchas, conchales, apilados al lado como que recién habían sido consumidos. Entonces él presume, digamos, a través de esa información, de que probablemente estos aborígenes, digamos, de los pueblos originarios, en este caso Yámana, fallecieron por consumo de marisco. Y aparte de eso hay un caso reportado desde Ushuaia por un médico argentino en el 1908, que fue publicado en la década de los 90, que también menciona de que hubo aborígenes, también yaganes, que murieron por consumo de toxinas, de mariscos que probablemente estaban contaminados con algún tipo de toxina marina. Esos son los casos más antiguos que hay acá reportados, pero el año 2021 recibimos nosotros, digamos los investigadores, un bombazo, le llamamos, una noticia así muy potente, que un investigador inglés en conjunto con dos investigadores chilenos del CIEP de Coyhaique publicaron un artículo en el cual mencionaban, gracias a que ellos tuvieron acceso a las bitácoras de muchas de las expediciones que cruzaron el canal. Sabemos que antes del canal de Panamá, la única vía que unía, transoceánica, que unía el Atlántico con el Pacífico era el estrecho Magallanes, y ellos reportaron o tuvieron acceso, digamos, a la información de estas bitácoras de muchos, desde Darwin hasta Cavendish y otras expediciones desde finales del siglo XVI, de que muchas de las expediciones que transitaron por el estrecho Magallanes en estas bitácoras reportaban de que al pasar por aquí algunos tripulantes manifestaron síntomas de intoxicación por consumo de marisco. Probablemente puede haber sido el veneno diarreico. Aquí están presentes muchas de las microalgas que producen toxinas diarreicas o, como se conocen ahora, lipofílicas, es un nombre muy técnico, así que para la gente, diarreicas. Diarreicas. Sí, que producen obviamente diarrea y trastornos gastrointestinales, y muchos de los tripulantes que pasaron de estas naves tuvieron síntomas de este tipo. Entonces es probable de que las toxinas hayan estado presentes desde siempre, digámoslo así, desde siempre, y simplemente porque no se daban las condiciones o simplemente sí se daban, en algunos momentos florecían, en otros momentos no florecían y se volvían más tóxicos o no los mariscos, y si eran consumidos obviamente esa intoxicación se iba a manifestar en el ser humano. Ahora, si también se identifica que reaccionan ante el estrés, el cambio climático, la presencia humana y la forma que ha tenido, digamos, de ocupar el planeta, ¿debería indicar que esto va a ir agudizándose? Yo creo que sí, porque lógicamente nosotros estamos en una época en que somos 8.000 millones de habitantes en este planeta, y lógicamente que tenemos que recurrir, no tenemos comida para 8.000 millones, entonces hay una explotación de recursos pesqueros importantes, se recurre mucho también a las actividades acuícolas, digamos, de cultivo, de mitilicultura, que es el cultivo de mejillones, por ejemplo, de choritos, cholga, o salmonicultura, que es el cultivo de salmones, o piscicultura, que puede ser cualquier tipo de pez, ya no solo enfocándonos en los salmones. Pero en general lo que conocemos son salmoneras. Claro, lo que conocemos lamentablemente aquí son muchos cultivos de salmones, y como te decía, lógicamente nosotros estamos invadiendo mucho o recurriendo mucho a consumir recursos, y
potencialmente estamos sobrecargando el mar con, bueno, obviamente sobreexplotándolo y sobrecargándolo, entonces lógicamente que algún tipo de estrés se va a manifestar en el océano, en las condiciones ambientales oceánicas, que van a recurrir por distintas fuentes a que a lo mejor en algún momento tengamos mayores concentraciones de toxinas en los mariscos, como consecuencia del cambio global, como consecuencia del aumento de nutrientes, como consecuencia del aumento del nivel del mar, de la temperatura del océano, etc. Hay muchos, le llaman drivers, forzantes, son nombres muy técnicos, estresores, a mí me gusta más, ambientales, que las propias mareas rojas son estresores ambientales que pueden estar de alguna u otra manera exacerbados por consecuencia de las actividades antrópicas que causa el ser humano. Bien, entonces, ¿cómo se difunde la investigación realizada en el ámbito de las algas? ¿Cómo has difundido tú la investigación que has realizado hasta ahora? ¿Cuáles han sido los focos? ¿Dónde los has puesto? Básicamente en la comunidad científica, o también has pensado en otras personas de la comunidad que pudieran estar relacionadas con este tema o interesadas o no. Vamos a hablar primero de la comunidad en general y después voy a contarte algunas cosas de la comunidad científica. En la comunidad general, bueno, nosotros siempre tratamos, sobre todo cuando tenemos proyectos, de dar charlas al público para que sepan un poco más de este tema. Ahora recientemente, por ejemplo, en el CHIC publicamos unas infografías que, si bien no han salido en el diario, las entregamos en Puerto Williams, ¿cierto? Porque el Centro Subantártico tiene su base allí, y se las dejamos a la comunidad, 2 infografías en donde se muestra un poco qué son las floraciones algales nocivas y por qué los mariscos se intoxican o producen, digamos, o sea, se contaminan, digamos, un poco con estas toxinas. También tratamos de participar en ferias científicas escolares. Muchas veces alguna vez trabajamos con niños en un grupo científico para que ellos profundicen un poco más acerca de estos temas, y también tenemos hartas instancias. Esta es una buena instancia, por ejemplo. También tenemos la instancia radial, que muchas veces nos han entrevistado por la radio. Hemos hecho otras cápsulas cortas, o yo he participado en otras cápsulas cortas a lo largo de mi carrera como investigador, pero creo que es fundamental de que haya mucho interés de parte de la sociedad, y afortunadamente en los últimos años, y creo desafortunadamente por un lado que tuvo que ver el terremoto del 2010, se empezó a escuchar y los investigadores o la gente que se dedica a la ciencia en general, los científicos, empezaron a tener muchas más vitrinas y mucho mayor acceso a programas de televisión, a escribir columnas de opinión en los diarios, que también lo hemos hecho así, a participar, digamos, de foros, o a participar incluso en programas de televisión, porque hay un mayor interés, parece, en la pega que nosotros hacemos. Entonces es importante también que la gente conozca un poco cómo lo hacemos, pero también transmitírselo en un lenguaje que sea entendible para ellos, porque muchas veces nosotros hablamos de cosas que están por ahí arriba y eso necesita una bajada, y esa bajada es lo que tiene que ser súper importante. Y también los proyectos en los que estoy participando ahora permiten un poco hacer ese tipo de cosas. Eso a nivel, digamos, de la sociedad civil, por decirlo así. Pero a nivel de la sociedad científica, nosotros publicamos, tenemos revistas científicas que son evaluadas por pares, y estos pares en el fondo nos dicen si la investigación que nosotros desarrollamos puede ser publicada o no, para que el conocimiento que se genera aquí esté al alcance de todos los otros científicos a nivel mundial. Justamente te contaba hace un rato que estamos publicando una revista, un volumen especial en una revista bastante importante, que se llama Progress in Oceanography, que es como progreso en oceanografía, y que está dedicado exclusivamente a las floraciones algales nocivas en la zona de canales y fiordos australes, en este caso en Magallanes, y que va a salir probablemente en el mes de mayo, así que ahí les voy a avisar igual para que hagamos una nota. Pero también hay congresos nacionales, el Congreso de Ciencias del Mar, por ejemplo, que se hizo hace 2 años aquí en Punta Arenas, que tuvimos que hacerlo telemáticamente, de forma telemática, pero ahí tuvimos un simposio dentro del Congreso que fue exclusivamente dedicado a las floraciones algales nocivas. Y también te puedo contar ahora de que el año 2025, el Congreso Internacional de Floraciones Algales Nocivas, que se hace
bianualmente, que este año se hace en Japón, por ejemplo, el 2023, el 2021 fue en México, el 2019 fue, el 18, perdón, fue en Francia, el 16 en Brasil, que fue la primera vez que se hizo en Latinoamérica, se va a hacer en Chile. Y la exclusiva es que se va a hacer en Punta Arenas. Eso va a ser el 2025, en el mes de octubre, y ya nos estamos preparando ya para enfrentar ese desafío que va a ser recibir, esperemos, ojalá más de 600 invitados a que vengan aquí, a que conozcan esta región, ¿cierto? Que fue la primera en el fondo en tener o manifestar este tipo de eventos en sus aguas, y que en el fondo podamos debatir y también la gente pueda participar, incluso la sociedad civil. Vamos a tratar de que hayan participantes de la sociedad civil o que puedan participar de este evento, que va a ser bastante importante no solo para la región, sino que también para el país, porque va a ser la primera vez que se realiza en una ciudad tan austral, pero también la primera vez que se realiza en Chile. Entonces, para nosotros que hemos trabajado durante mucho tiempo en esta temática, para mis profesores que me antecedieron, ¿cierto? Y para todos los grupos de investigación que tiene este país, que son bastantes, que abarcan esta temática o que en el fondo se dedican a la temática de las FAN, va a ser súper relevante que este congreso se realice aquí. Así que vamos a tratar de ponerle todo el empeño para que sea de la mejor manera posible, organizado, y ya el otro día tuvimos la primera reunión porque hay que organizarlo con tiempo. Tenemos que organizarlo con tiempo, y lo otro es que tenemos que ir al Congreso de Japón, que va a ser en noviembre, a presentar un poco qué es lo que vamos a ofrecer para el 2025, que es el año que nosotros lo vamos a ejecutar aquí. Perfecto. Hay harto tema entonces para seguir conversando más adelante. Sí, por supuesto. Así que supongo que nos vamos a ver más adelante de nuevo conversando de esta temática. Así será.